Bueno, clarísimo. Sí. Incluso pensaba cómo también en esa línea cambió la vocación rabínica, ¿no? Lo que de algún modo en los años 60 o 70 era lo que más caracterizaba al rabino, por ahí su búsqueda intelectual, espiritual, y hoy, digamos, no es que se ha perdido, pero por ahí tenemos rabinos que están preocupados más por otras cosas, ¿no? Sí, yo no, muchos de ellos son mis alumnos a los que adoro personalmente, yo no sería tan taxativo, digamos, no puse a pensarlo, calculo que simplemente una época marca a sus miembros e integrantes. Digamos, me imagino que digamos, un judío en el año 1714 debe haber sido hijo de su época, más allá de si vivía en el gueto o no en aquel momento. Algo de nuestra época, digo, para algo... No, quería responder la cuestión de los colegas, porque digamos, me parece que de todas maneras, felizmente hay todavía, más allá de la decepción y la desilusión, y del momento de no gloria que le toca vivir al movimiento conservador en este momento, más allá de que es perfectamente recuperable puertas adentro y puertas para afuera, hay felizmente colegas que encuentran la vocación rabínica todavía una vocación personal. Ahora, los móviles y cuál será el rabino que en definitiva cada uno de ellos se va a convertir dependerá de la calidad humana que cada uno de ellos tengan y su propia voluntad. Yo soy optimista en la calidad de nuestros alumnos y creo que muchos de ellos lo hacen de verdad con una vocación similar a la que la hacíamos nosotros. En definitiva, no es que éramos todos tzadikim, todos justos en el año 60, 70, cuando comenzamos a estudiar. También nosotros nos caracterizamos por diferencia, también hubo cosas buenas y cosas no tan buenas en nosotros, en nuestra generación. Y lo mismo yo diría de la generación actual, más allá de que cada uno puede ser producto de su tiempo. Bueno, algo que es propio de nuestro tiempo en la Argentina, porque en Israel es más moneda corriente, es que nuestros rabinos hacen política. ¿Qué pensás de la inserción de muchos rabinos, digamos? El caso de Sergio Berman por ahí es el más conocido, digo, por la exposición, pero en general, digamos, hay como una participación más plena no de judíos siempre han participado en la política argentina, pero de rabinos en tanto rabinos, ¿no? Sí. Tu pregunta es una pregunta muy linda, porque además es extraordinariamente humilde. Porque, en definitiva, si hablamos de rabinos que hacen política, el primer rabino que hizo política en Argentina fue Marshall Mayer, que estuvo absoluta y totalmente involucrado en política. Lo que no hizo fue tomar una función pública, digamos. O política partidaria. Política partidaria, una función pública. O sea, hacer política, a mí me parece, al contrario, si yo, por ejemplo, entiendo que uno de los roles centrales que tiene el judío, obviamente en este caso un rabino consciente, es el concepto de tikkun olam, como decimos en la ley no le Shabeach, le taken olam bemalchut shaddai, arreglar al mundo de acuerdo al reino de Dios. Marshall se sentía como un heredero de la tradición profética, con todo lo que tiene que ver con denuncias, que se lo ayudará al necesitado en todas sus variables y vertientes, y a tratar de hacer un mundo mejor. Él, por supuesto, fuertemente intervino en política, digamos, denunciando, apoyando a la Madre de Plaza de Mayo, aquellos que tenemos edad como para recordar esos tiempos, lo vamos a tener presente, denunciar la dictadura, arriesgando su propia vida y involucrándose fuertemente en esto. A mí me parece que es excelente, me parece que es dignísimo, y por supuesto lleva adelante todo el cabod y la honra que un líder espiritual, que un líder político, que un líder, digamos, de pueblo y de comunidad lo puede llegar a ser. Él literalmente salvó a judíos, digamos, de las garras de la dictadura, involucrándose personalmente, los salvó literalmente de la muerte. Así que eso me parece perfecto. Rabinos que se involucran en la política, bajo la tradición de Marshall, a la que yo adhiero perfectamente, con todo mi corazón, yo lo apoyo con todas fuerzas. Con respecto al tema de tomar una ofición pública, digamos, una función pública, que es en el caso que vos te estás refiriendo, yo diría lo siguiente. Primero, vayamos al Estado de Israel. En el Estado de Israel, cientos de rabinos establecen función pública, digamos, o sea, y no es dable pensar que en el Estado de Israel, porque como es de Israel y es la tierra de los judíos, ahí sería Kasher y valga. O sea, en definitiva, yo amo a Israel con todas mis fuerzas, como bien sabes vos, ¿no es cierto?, lo que yo siento. O sea, me parece que, más allá de que lo amemos profundamente y que algunos sintamos un vínculo así, digamos, más visceral de amor con respecto a Israel, no deja de ser un Estado donde las dimensiones políticas tienen sus miserias y sus virtudes, sus altos y sus bajos y sus arreglos. Bueno, a nadie se le ocurre preguntar al Estado de Israel cómo usted está en política. Digamos, tenemos un ex jefe de rabinato como Obadia Yosef, es líder de un movimiento que es el movimiento religioso más importante, que es el partido Shas,
digamos, que hace política desde hace 20 años. Más allá de que el tipo sea un gran conocedor de la Torá, no me meto en su lectura ética de los textos, ¿no es cierto? O sea, lo puede hacer. Ahora, si hay un rabino que en determinado momento quiere hacer política en otro estado que no es el Estado de Israel, y se siente consustanciado de acuerdo a su voluntad, primero con la actividad política, y después con el tratar de, según su concepto y su cosmovisión, de mejorar haciendo una actividad política concreta, yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo como cualquier judío, en este caso argentino, cualquiera sea su disciplina o profesión a la que se decida, si quiere hacer política, tiene derecho a hacerlo como lo tiene cualquier otro argentino, y tiene que llamar la atención. Entiendo que en la Argentina no haya antecedentes respecto de eso, y por eso haya un poco de ruido. No hay antecedentes ni para que un rabino esté en la función pública con estas características. Estoy hablando de rabino, porque hablar con judío lo tenemos a Marcos Aguirre, que fue secretario de Cultura en la época de Alfonsín, sí. O sea, tenemos un ministro de Economía judío, que es en la época de Perón, digamos, con Gelbart. Al final hay judíos que han participado, hasta mi mamá tenía un primo que fue ministro de Economía en Uruguay en la década del 60, o sea, Moisés Cohen, si algún uruguayo me escucha, parece va a recordar. Lo que sí me parece importante, quizás frente a dos cositas más quería decir, frente a la representatividad que tiene, según escuché, yo no tengo vínculo con el rabino del cual estamos hablando, el rabino Berman, estamos hablando, no tengo vínculo, pero según escuché, él mencionó que digamos, decidió que no va a ejercer ninguno de sus roles pastorales que lo caracterizan. Claro. En definitiva, él tiene derecho a eso. Lo que a veces joroba, y con eso vamos cerrando porque ya vi que se nos está acabando el tiempo, lo que a veces joroba para algunos miembros de la comunidad, y yo creo que hay una error estructural acá, que dicen, bueno, ¿qué va a pasar si él actúa mal o hace una cosa que no corresponde? Van a decir que los judíos, porque nos representan, etcétera, etcétera. Primero, Berman, el legislador electo Berman, no representa a la comunidad judía. Hay quienes no lo votamos, por ejemplo. Yo no me siento representado por él, y hay muchos judíos que no se sienten representados por él. O sea, sentir que él nos representa es un error, pero el error es más grande. Sentir que no nos representan, y pensar que es un error, es el temor de que otro miembro de la comunidad argentina diga, claro, los judíos son así. Y yo quiero contestar, cuando hay una persona que quiere atacar a los judíos, cualquier motivo va a ser bueno. Se presenta el rabino Berman a ser legislador, o no se presente para ser legislador. O sea, en definitiva, si hay un argentino que entiende que su vocación pasa por ese lado, bueno, allá él lo puede llevar adelante. Creo que es importante que la comunidad judía sienta que si alguno se quiere sentir representado por él, o porque lo apoyó o porque lo votó, bueno, la representatividad estará planteada. Hay muchos que no actuaron de esa manera y se puede sentir representado por otros legisladores. Hay que entender que la comunidad judía es parte de la sociedad argentina. Y en tanto sociedad argentina hay distintas personas que están en puestos de gobierno o en puestos de poder o en puestos políticos, y la representatividad le cabe a cada uno en función de cómo se ubica entre la sociedad argentina. Que el complejo de marginalidad que caracteriza a algunos de nosotros no nos vuelva a nosotros víctimas de buscar representaciones o representatividades donde no corresponden. Y yo creo que en ese sentido cada uno puede hacer lo que quiera con su ser, con su persona y con sus elecciones. Bueno, me queda una última pregunta. Sí. Y me quedó todo el tema Israel, pero lo dejamos para otra entrevista que me vas a dar, más ahora que se están viviendo, mientras estamos grabando esta entrevista se está recrudeciendo la violencia, ¿no? Con nuevos ataques sobre el territorio de Israel. Sí. No, digo, tomando esto último que vos decís de las representaciones políticas, ¿no? La comunidad judía argentina siempre fue una comunidad que intentó permanecer unida. Las elecciones en la AMIA van mostrando como la imposibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Para vos sería negativo pensar una comunidad judía fragmentada o fracturada? La verdad es que la diferencia entre fragmentada y fracturada claro, es grande. Digamos, yo no tengo... Vamos a por partes. Se entiende, ¿no? No, está clarísimo y está muy lindo dicho también. En realidad, la mayoría de las comunidades judías del mundo no tienen una AMIA. Claro. En Estados Unidos, donde viví muchos años de mi vida, no hay una AMIA. Existen instituciones organizadas, cementerio, hay 5 comunidades ortodoxas, reformistas y conservadoras que compraron un predio y lo dividieron en parcelas y cada uno atiende su parcela de su propio cementerio. O sea, la AMIA no es un modelo representativo en todas las instituciones de los judías del mundo, ¿ok? O sea que en definitiva, la existencia o la no existencia de la AMIA en tanto centro comunitario
tiene una relevancia relativa respecto a la continuidad del pueblo judío. Yo siempre, no digo yo, es gente más conocedora que yo de estructuras sociológicas, te dicen, una estructura organizativa es importante en la medida que sirva a los propósitos de la organización que la busca. No, una estructura no es sagrada en sí misma, ¿cierto? O sea, en la medida que esta estructura me sirva, la utilizo. Si no me sirve, no la utilizo y la reemplazo por otra. Tengo que buscar una estructura que me sirva, porque el último objetivo es que la comunidad judía sea bien servida. Si le va a servir, bienvenida. Si no le va a servir, la cambiaremos por otra. Eso es punto 1. Punto 2, que la comunidad judía esté diversificada en distintas vertientes en las cuales entre ellas hay algunas diferencias, no me asusta. Siempre ha sido así. Lo que sí me dolería en el alma es que la diversificación, la diversidad, los pensamientos distintos, que es natural y enriquecedor para la comunidad judía, se transforme en lo que vos dijiste, una fragmentación y una destrucción de la comunidad. De la misma manera que en distintos lugares del mundo el pensar distinto no necesariamente lleva a la destrucción de esa sociedad, en la medida que la comunidad ortodoxa, la comunidad no ortodoxa, sea esta laica, sea esta bajo una representativa religiosa más liberal o menos liberal, en la medida que logramos contener nuestras diferencias y vivir entre nuestras diferencias, entonces va a estar bien. Si nos vamos a destruir, eso sí va a ser trágico, porque la destrucción de la comunidad ya no va a tener que ver con el organigrama que tengamos, va a tener que ver con las almas y los espíritus de aquellos que se supone que tenemos que estar unidos. Ya bastante dolor tenemos con nuestra propia historia. No seamos nosotros los propios víctimas de nosotros mismos victimarios. Bueno, Felipe, agradecidísimo de compartir con vos este espacio. Muchas gracias por recibirnos. Un placer para mí, un gusto, gracias.